Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo consta de Tierra Leal, Matilda Ríos, Benjamín Ulloa y Vicente Tolosa. Somos estudiantes de segundo año de Psicología y la asignatura correspondiente a este trabajo es Psicología Social. La elección del tema que decidimos experimentar es el lenguaje inclusivo de género, ya que a pesar del tiempo en que este ha sido empleado, aún existe una polarización importante alrededor de este. Como sabemos, el lenguaje es un sistema que nos representa culturalmente, estructurándonos. El lenguaje ofrece un reflejo transparente de nuestra sociedad. El lenguaje inclusivo de género, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene como fin democratizar el lenguaje y dar justa visibilidad social a los géneros, logrando de esta manera una comunidad más igualitaria desde el punto de vista del género lingüístico. Este, como representación, como comunicación y actividad social y cognitiva, tiene una fuerte relevancia, pues desempeña un determinante en la construcción de la realidad, en la formación de las identidades culturales y en los procesos de socialización. Nosotros buscamos hacer una entrevista, lo cual consiste en preguntas que buscan ser polémicas, esto para buscar una reacción en la persona entrevistada, indagando más en los procesos cognitivos y afectivos que en los conductuales. Hola, soy Benjamín. Estamos haciendo una serie de preguntas con respecto al lenguaje inclusivo. ¿Te gustaría aportar? Claro. Ya. Primero, ¿qué postura tienes sobre este tema? Bueno, yo creo que el lenguaje inclusivo es algo muy importante y creo que su aplicación también es de gran relevancia por el tema de que hay muchas personas que quizás no se sienten identificadas con el lenguaje que usamos de forma habitual o el que ha sido el lenguaje predominante en la historia. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú si ocuparan el lenguaje inclusivo en ti? A mí personalmente siempre me ha dado lo mismo. Yo no tengo, bueno, obviamente por mi contexto de ser un hombre heterosexual, la verdad, que nunca ha sido de gran importancia los pronombres para mí, pero lo respeto para otras personas. Ya. Pero, por ejemplo, si lo usaran cotidianamente en ti, Me daría exactamente lo mismo. te da igual. Sí. Una pregunta, o sea, que igual va como entorno y la mayoría de personas que están en contra del lenguaje inclusivo alegan que es como una forma de arruinar el idioma. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que las reglas del idioma son una forma más de entender el idioma que de crearlo. El lenguaje evoluciona constantemente. Por ejemplo, tú en el caso de que tuvieras un familiar o una persona que se siente identificado con el lenguaje inclusivo, ¿tú lo usarías por esa persona? Efectivamente, siempre. ¿Siempre? Sí. Y en el caso de que una persona, o sea, no quiera ocuparlo como con, no sé, ese familiar cercano o persona querida que te estoy nombrando, ¿cómo te sentirías al respecto? Probablemente me molestaría e intentaría darle a entender que utilizarlo es lo mejor y al final al cabo tampoco es algo tan difícil. Por ejemplo, si tú fueras una persona que, claro, se identifica con lenguaje neutro o con pronombres que no son como los cotidianos, ¿tú le exigirías a los demás que ocuparan ese lenguaje? Como no soy una persona que lo necesita, quizás no me parece algo como tan... O sea, yo creo que no sería capaz de comprender cómo se sentiría una persona que realmente lo necesite, pero yo creo que si estuviera ese contexto seguramente sí, al menos lo pediría como sugerencia. Estas serían todas las preguntas mías. Muchas gracias. Ya, hola, soy Benjamín, somos de segundo año de Psicología. Quería hacerte una serie de preguntas. Ya. ¿Está bien? Ya, primero, ¿qué postura mantienes sobre el lenguaje inclusivo? Yo creo que debería ser incluido como, por ejemplo, no sé, yo pienso que como que en los colegios y en todo lo académico, yo creo, como para tener más equidad. Y por ejemplo, ¿cómo te sentirías si tú ocuparas el lenguaje inclusivo en ti? Cómoda, la verdad, sí, porque igual no sabe mis pronombres, que Claro. estaría bien, ¿Y usarías tú el lenguaje inclusivo cotidianamente? sí. Sí, y lo uso igual. ¿Lo usas? Sí, sí. ¿Tú crees que el lenguaje inclusivo necesariamente arruina el idioma? No, ¿No? yo creo que lo amplía. Lo amplía. Sí, lo amplía. Y aquí, por ejemplo, última pregunta, ¿qué pensarías de alguien si no quiere usar el lenguaje inclusivo? Yo creo que hay que como preguntarle el por qué y darle como razones de por qué se podría implementar. Como, no sé, como postular más... No sé. Pero yo creo que hay que tratar de hacerlo entrar en razón. Ya, claro, se entiende. Muchas gracias. La señora Benjamín, somos de Psicología y te quería hacer una serie de preguntas. En el contexto del lenguaje inclusivo, ¿qué postura mantienes tú sobre este tema? El lenguaje inclusivo. ¿Sí? Bueno, la verdad, yo es que no
cacho mucho, la verdad, pero supongo que si... Ay, no sé, la verdad, no sé. El canto de que el lenguaje inclusivo es como ocupar un lenguaje neutro como para que otra persona que no se siente identificada con los pronombres que se ocupan como cotidianamente se sienta como cómoda. Ah, ya, sí. No, la verdad, opino que si a la persona en verdad, yo por ejemplo no tengo problemas con usar ese tipo de lenguaje. Ya. ¿Y cómo te sentirías tú si ocuparan el lenguaje inclusivo en ti? Eh, es que yo ya como que me identifico con con un tipo de... como de... Ese, cuando se habla del la y así. ¿Sí? Ya, pero no, yo ya tengo como definido eso, así que en el caso de que, por ejemplo, alguien me hable así como con otro tipo, no. No te importaría. ¿Tú usarías el lenguaje inclusivo cotidianamente? O sea, obviamente si alguna persona me lo pide así como, oye, que para esa persona es como importante usarlo, yo creo que sí. ¿Y tú crees que el lenguaje inclusivo necesariamente arruina el idioma? No. ¿No? Esas serían todas las preguntas. Soy Benjamín de Psicología, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿ok? De acuerdo. Ya. Todo esto en el contexto del lenguaje inclusivo. ¿Qué postura mantienes sobre este tema? Ya, empezamos mal, negativo, completamente de contra. ¿Sí? Sí, ¿Cómo te sentirías si ocuparan el lenguaje inclusivo en ti? me incomodaría bastante. Te incomodaría bastante. Sí, ¿Tú usarías el lenguaje inclusivo cotidianamente? nunca. Nunca. ¿Y tú crees que el lenguaje inclusivo necesariamente arruina el idioma? Sí, ¿Sí? ¿Tú en el caso de tener algún familiar o persona querida que se identificara con el lenguaje inclusivo, tú lo utilizarías? no. ¿No? ¿Y qué pensarías de alguien que no lo utiliza en ese ser querido aunque se siente incómodo? A ver, de nuevo. ¿Cómo te sentirías en el mismo contexto de la pregunta que te hice anteriormente? ¿Cómo te sentirías si ese familiar querido o persona cercana, una persona no lo utilizara con el pronombre que se siente cómodo? ¿Pensarías que está bien o está mal? La persona que es cercana a mí se siente mal por no poder utilizar ese lenguaje conmigo. No, porque otra persona no lo ocupa con él. No sentiría nada de eso en particular. Y en el caso de que una persona, en el caso de que tú te identificaras con un lenguaje neutro, ¿exigiría al resto que lo emplee en ti? No. ¿No? No. Ya. Eso sería obvio. Muchas gracias. Vale. ¿Podemos ocupar este? No, ¿Sí? no hay- Ya. A partir del experimento, nuestro análisis es el siguiente. Para analizar las reacciones observadas dentro de nuestra entrevista, utilizamos el modelo tripartito de las actitudes, el cual propone que toda actitud se compone de 3 dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. Hablando desde la dimensión cognitiva de este modelo, nuestro conocimiento previo es que corresponde a las creencias o pensamientos que las personas poseen. Y para ejemplificar esta área, una persona nos compartió su postura ante el tema y comentó: el lenguaje inclusivo es muy importante, y su aplicación es de gran relevancia. En cuanto a la dimensión afectiva, se refiere a las emociones que despierta el objeto. La mayoría de las personas entrevistadas mostraron no solo posturas a favor de la aplicación de este, sino que apoyándose en expresiones verbales y no verbales, regidas por la empatía sobre las diversas realidades de género de nuestra sociedad. Y por último, la dimensión conductual. Esta se entrelaza directamente con la predisposición a comportarse de cierta manera en diversos escenarios alrededor del tema planteado. Por ejemplo, a un entrevistado en la pregunta: ¿tú serías el lenguaje inclusivo cotidianamente?, nos comentó: nunca sería el lenguaje inclusivo. Estas 3 dimensiones, aunque relacionadas, a veces no son coherentes entre sí, y eso nos lleva al siguiente punto: la teoría de la disonancia cognitiva. Esto sostiene que las personas experimentan malestar psicológico cuando sus creencias, emociones y acciones están en conflicto. Algunas respuestas reflejaron este fenómeno en nuestra entrevista. El caso más importante fue alguien que comentó: no cacho mucho, pero si la persona se siente cómoda, no tengo problemas con usar este tipo de lenguaje. Esta ambivalencia muestra cómo se intenta reducir la disonancia cognitiva mediante una postura de tolerancia, sin apropiarse de esta creencia en la conducta propia. Este ejercicio nos permitió observar cómo las actitudes no son abstractas, sino que se expresan en acciones concretas, en palabras, gestos, emociones y decisiones. Aplicar el modelo tripartito y la teoría de la disonancia cognitiva nos ayuda a entender y también nos ayuda a argumentar que las actitudes son procesos dinámicos que combinan razones, emociones y acciones y que están impulsadas por nuestro contexto social y cultural.